Muy buenos días a todos. Soy Luis Botello del Centro Internacional para Periodistas. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy para un panel virtual interesantísimo. ¿Cómo podemos proteger a los periodistas y la libertad de prensa durante la pandemia del COVID-19? Y para eso tenemos a dos grandes expertos y amigos que están trabajando directamente sobre la protección del periodista, sobre la libertad de prensa y de expresión en el mundo realmente, porque como sabemos este es un problema global. En el Centro Internacional para Periodistas, a través de este foro global sobre la crisis de salud en el mundo, producto de la pandemia, ya tiene más de 2.800 miembros alrededor del mundo y que día a día, a través de webinars y paneles como este, estamos tratando de apoyar a los colegas y periodistas a conectarse con expertos de salud, a que puedan hacer su trabajo con mayor libertad y también con mucho más protección para fortalecer las democracias y sobre todo salvar vidas. ¿Cómo podemos proteger a los periodistas? ¿Qué puede pasar si en estos momentos la información no fluyera? No tengamos acceso a información. Los riesgos son muchísimos y las amenazas, específicamente a través de desinformación y otros ataques, pueden desestimar el valor de los periodistas y sobre todo de las democracias. Quiero inmediatamente iniciar presentando a Silvia Choccaro, quien es la directora de protección de Artículo 19, una organización importantísima a nivel mundial para la protección de periodistas y que trabaja directamente con periodistas, con medios, pero también hace un cabildeo fuerte a través de los gobiernos del mundo para precisamente fomentar legislaciones y mecanismos que protejan la labor de los periodistas en el mundo. Silvia tiene una trayectoria impresionante, su experiencia periodística, incluso como corresponsal acá en Washington, cubriendo temas de la política mundial y sobre todo ahora también en el mundo académico y trabajando para organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y UNESCO. También está un amigo de hace muchísimos años, abogado, ahora una de las personas más importantes en el mundo en la protección de la libertad de prensa y expresión, Edison Lanza, abogado uruguayo con quien trabajamos hace muchísimos años tratando de promover los principios de la libertad de expresión a nivel latinoamericano y donde trabajamos en la capacitación y el trabajo, pero Edison tiene una larga trayectoria en la defensa legal de periodistas y de medios de comunicación en la región y sobre todo litigando ante el sistema interamericano de los derechos humanos. Muy buenos días a ambos, muchas gracias por estar con nosotros. Quiero empezar con Edison, quien yo sé que estuvo trabajando hace poco en la elaboración de algunas resoluciones, sobre todo emanadas de las Naciones Unidas, precisamente para atender el tema de la libertad de prensa y el rol de los periodistas. Edison, ¿cuál es el panorama que estamos viendo y de qué se trató esa resolución que sacaron hace poco? Buenos días, gracias Luis, gracias por la invitación y por esta feliz idea de compartir con, bueno, y también saludo a Silvia virtualmente y a todos los colegas, las y los colegas que nos siguen en la región y felicitarlos por esta iniciativa de compartir, bueno, algunas reflexiones sobre cómo proteger las libertades fundamentales, la circulación de información en medio de esta situación, de esta pandemia, de esta emergencia, ¿no? Bueno, y comienzo por esto que tú mencionabas, o sea, ¿por qué es importante y por qué era importante que nos pronunciáramos los relatores para la libertad de expresión del sistema de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también del sistema europeo, de la OSCE, respecto a los temas de libertad de expresión en una pandemia de salud? Y bueno, comienzo por decir algo que nunca hay que olvidar, o sea, mantener informada a la población sobre lo que está sucediendo con la situación de este virus que se ha esparcido, digamos, de forma exponencial y rápida por todo el mundo y por la región, es de vital importancia central hoy en esta situación.
y también darle seguimiento a la respuesta de los estados y al impacto que las medidas que adoptan los estados tienen en la vida cotidiana de las personas. Entonces, el artículo 13 de la Convención Americana o el 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y de la Declaración Universal de Derechos Humanos protegen el derecho a recibir, buscar y difundir información a través de fronteras, sin restricciones, en fin, una serie de conceptos jurídicos que lo que buscan es justamente preservar un ecosistema de información libre donde las personas puedan también recibir de diversas fuentes información y tomar decisiones. Y por eso, en un momento donde los estados, para combatir la pandemia, están tomando medidas de emergencia, excepcionales, que también incluyen restricciones a las libertades, a la libertad de circulación, a la libertad de reunión, al derecho a la información, o persiguiendo a quienes desinforman, etc. Bueno, darle una respuesta desde el derecho internacional, desde la Comisión Interamericana, la relatoría y de las relatorías de todo el mundo y de Naciones Unidas, es muy importante para que primero se preserve este ecosistema de información en un momento que la gente lo necesita porque está aislada. Y en segundo lugar, para que los periodistas puedan seguir haciendo su trabajo porque son un elemento esencial y cumplen una función esencial en la pandemia. Y tercero, para que haya rendición de cuentas y no terminemos al combatir este virus instalando otro virus más peligroso que es, digamos, el virus del autoritarismo y la restricción de las libertades democráticas. Entonces, Pero, por ahí va la pero cosa. Edison, pero lo que se ha visto no necesariamente es indicativo de que esto se esté respetando, ¿no? Estas libertades. Bueno, sí, yo creo que, digamos, hay distintas situaciones. No me parece que sería injusto decir que todos los países están suprimiendo las libertades de manera arbitraria o desproporcionada. Digamos, la otra función que cumplimos es la de denunciar y monitorear la situación en cada país y en cada situación. Entonces, efectivamente, hemos sacado un comunicado, un primer comunicado como relatoría, dando cuenta de algunas amenazas que ya estamos viendo. Por ejemplo, detenciones de periodistas en Venezuela, la aplicación de un decreto que establece multas para periodistas en Cuba, las restricciones al acceso a la información pública en Brasil y en otros países de la región que han de algún modo suspendido algunas de las garantías del derecho de acceso a la información pública, la detención de ciudadanos que informan por redes sociales. Y también hay que decirlo, hay situaciones digamos, en las cuales el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto y puede admitir algún tipo de restricción para proteger la salud pública. Lo dice expresamente la Convención y la Declaración y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. O sea, la salud es una restricción legítima. Y en una situación de emergencia, obviamente, se van a aplicar algunas restricciones. Y de pronto se detienen a personas o se abren procesos a personas que efectivamente quieren establecer una desinformación sobre la pandemia, pero también se utiliza, ¿verdad?, para activistas o personas que están ejerciendo legítimamente el derecho, que no están desinformando, sino opinando o informando sobre algo que el gobierno no quiere que se informe. Por ejemplo, en Nicaragua, 5 personal de la salud, 5 personas de médicos y funcionarios de la salud, han sido despedidos por informar lo que el gobierno no informa. Entonces, es un momento donde tenemos que también hacer unas distinciones muy finas, ¿no? Quienes, digamos, utilizan las redes sociales para desinformar deliberadamente y quienes son perseguidos ilegítimamente por los gobiernos por informar o por criticar algo que el gobierno no quiere que se informe, ¿no? Claro, Edison, de eso quiero hablar de casos específicos, sobre todo por el hecho de detenciones arbitrarias que hemos visto, específicamente en casos de Cuba, y también sobre periodistas que tratan de cubrir temas relacionados con la corrupción, porque el tema de la pandemia específicamente que ha promovido una necesidad de tener que hacer investigaciones que puedan revelar los abusos que los gobiernos puedan ejercer en términos de compras directas. Así que sobre eso quiero hablar contigo, especialmente sobre qué prerrogativas estos estados de excepciones y de emergencia permiten
que se pueda censurar o no ser tan transparente como en una situación normal. Pero voy con Silvia. Silvia, habíamos hablado anteriormente del trabajo que estás haciendo con Artículo 19 y en ver que a través de grupos, de un grupo a nivel internacional, se pueda hacer algo en la protección de los periodistas. ¿Cómo están haciendo la estrategia para que los periodistas puedan tener no solamente la capacidad, sino también el ambiente propicio para poder ejercer su trabajo durante una pandemia? Hola Luis, bueno, hola a todos los oyentes y todas las personas que nos están siguiendo, y quería aprovechar que me das la palabra ahora para empezar dando las gracias por haberme invitado y por haber invitado a Artículo 19 a tratar estos temas que son tan fundamentales, ¿no? Como decías, si me permites, ¿puedo hacer un comentario a lo que ha dicho Edison antes? Y luego voy con tu pregunta, ¿no? Artículo 19, que tiene oficinas en todas las regiones del mundo, hemos estado haciendo un monitoreo de cuáles son las restricciones al derecho a la libertad de expresión, de prensa, ataques a periodistas, desde que, o sea, lo hacemos siempre, pero ahora estamos mirando cómo está afectando el tema de la pandemia, ¿no? Y siguiendo un poco con lo que decía Edison, por ejemplo, nosotros hemos visto no solo en América Latina, sino en todo el mundo, en Europa también, que es donde yo ahora mismo estoy basada, ataques o restricciones al ejercicio del periodismo que se están repitiendo en todas las zonas del mundo, ¿no? Como por ejemplo restricciones de movimiento, periodistas que no pueden salir a hacer su trabajo para reportear. En este sentido, por ejemplo, sí es importante que los estados, y muy bien lo decía Edison antes, el periodismo, creo que todos estamos de acuerdo en que es fundamental para una democracia sana, para la participación y la información, y más en una situación como esta, ¿no? Con lo cual, los estados deben considerar que los periodistas son una función esencial en este momento y que tienen que garantizar que los periodistas puedan ejercer su trabajo, ¿no? Y para eso tienen que poder salir, ¿no? Hay países donde sí que está habiendo restricciones de movimiento, por ejemplo, o restricciones de movimiento por grupos, ¿no? Hay lugares donde a lo mejor solo pueden salir a reportear a aquellos periodistas que trabajan para los medios estatales, pero no privados. O, por ejemplo, las restricciones de movimiento afectan muchísimo a los periodistas freelance, que todos sabemos también que en los últimos años, con la precarización del entorno laboral periodístico, hay muchísimos periodistas que son freelance, ¿no? Y que por lo tanto a ellos les cuesta más también poder salir. Y siguiendo un poco con el tema de las restricciones, un poco por ilustrar un poco lo que decía Edison y lo que nosotros hemos estado viendo. Hemos visto también restricciones de acceso a la información pública, ya sea porque el procedimiento, por ejemplo, para pedir información pública o datos públicos o se ha restringido plazos o ha cambiado el procedimiento y entonces ya no hay ese acceso como si lo había antes. También hemos visto restricciones de acceso a Internet, cuando en una situación como esta es más importante que nunca tener acceso a Internet, puesto que la mayoría del trabajo de los periodistas, ya sea entrevistas o acceso a información, es a través de Internet, ¿no? Y como estas hay un montón de restricciones que hemos estado viendo y que a lo largo de esta conversación, si quieres, podemos ir poniendo ejemplos, ¿no? De distintos países del mundo. Edison conoce muy bien también, por supuesto, la parte de América Latina. Pero me hablabas un poco de qué hacemos frente a esto, ¿no? Claro. Como periodistas o como colectivo de la sociedad civil. Voy a mencionar solo tres, por empezar, ¿no? Tres ideas. Una, como periodistas, informar no solo sobre lo que está ocurriendo, sino informar de las restricciones que un gobierno pudiera estar poniendo en marcha, ¿no? Entonces, no solamente es informar sobre la pandemia, sino informar cuáles son los cambios legales que se están produciendo en el país para poder enfrentarse a la pandemia y si eso está restringiendo algún tipo de derecho civil o humano en el país. Eso es importante porque eso va a informar a la población sobre cuál es el impacto en sus derechos que esas medidas están teniendo, ¿no? Y por lo tanto una respuesta mayor, ¿no? O digamos una protección mayor a que el Estado no pueda violar sus derechos de manera injustificada. Claro. Por lo tanto, informar. Una segunda sería, y vemos muchos ejemplos en muchos países, de cómo los periodistas también colaboran entre ellos y ellas, ¿no?
Es decir, un periodista solo al que le pasa algo es mucho más difícil, por ejemplo, al que no, pongamos que hay una serie de periodistas a los que no les dejan entrar a las ruedas de prensa del gobierno, no sé, donde se informa sobre lo que está pasando con la pandemia, por poner un ejemplo. Un solo periodista le va a ser mucho más difícil contrarrestar esa medida, pero si los periodistas se alían de manera solidaria o de manera coordinada para que eso no ocurra, va a ser mucho más fácil que ocurra, ¿no? Por lo tanto, una segunda medida sería esta colaboración, etcétera. Y luego desde la parte ya de, puede ser periodística, pero también de la sociedad civil, es unirse también para hacer incidencia política, ¿no? Monitorear lo que está pasando y hacer incidencia política y hacer incidencia en los gobiernos para que los derechos humanos o los derechos del acceso a la información, etcétera, se respeten. Claro, y sobre eso recuerdo un proyecto que hizo el Centro Internacional para Periodistas, donde promovía precisamente la cobertura de estos temas de libertad de expresión en toda América Latina, porque es una forma también de exponer los problemas que están enfrentando los periodistas. Ahora, el tema de la emergencia, los estados de excepción, siempre permiten que los estados o organizaciones de interés pongan ciertas trabas como las que has mencionado, Silvia. ¿Hasta qué punto, Edison, el sistema permite, o los principios de la libertad de expresión, permite que algo de este tipo de censura o de poca transparencia se permita debido a la crisis que viven los países? ¿O esas excepciones realmente que estamos viendo no aplican en este caso? Mira, sí, es una muy buena pregunta. Digamos, yo decía hoy al pasar, bueno, todos los derechos tienen, salvo el derecho a la vida, los derechos no son absolutos, se tienen algún sistema, digamos, de restricciones necesarias y proporcionales. Y justamente, digamos, las restricciones tienen que ser adecuadas a la situación de emergencia que estamos viviendo, tienen que tener una conexión y no pueden ser utilizados de manera amplia y ambigua para justificar la censura, la opacidad, la falta de transparencia y de rendición de cuentas, ¿no? Claro. Entonces, si vos me decís, bueno, para parar la pandemia es necesario que decretar un aislamiento o una, digamos, prohibición de salir a la calle, bueno, uno podría decir, bajo determinadas condiciones, obviamente eso es necesario y proporcional, ¿no? Ahora, no tiene ninguna conexión con combatir la pandemia el hecho de decretar que no se cumple con la obligación de acceso a la información y de transparencia por parte de los estados, ¿no? O que se inhibe o se limita el derecho de expresión, de crítica o de información por parte de los periodistas. Entonces, en ese sentido yo creo que las restricciones no le aplican a la libertad de expresión o al derecho a la información sobre los temas que tienen que ver con la pandemia principalmente, que es la emergencia en la cual el gobierno, sociedad civil, medios de comunicación y la población hoy está focalizado, ¿no? Uno podría decir, bueno, se podría utilizar las extensiones o las prórrogas que establecen las leyes de acceso para pedidos de información que no son prioritarios o que no están conectados con la pandemia. Eso nosotros hemos llegado a decir podría ser proporcional porque en muchos países los funcionarios no están pudiendo también acceder a las oficinas. Ahora, sobre el gasto de pandemia, sobre, digamos, la evolución de la misma, cómo está impactando en la sociedad, los números que tienen que ver con, digamos, la afectación a la salud y a la vida de las personas, todo eso debe ser, por el contrario, debe ser priorizado. Y debe haber un acceso a información, si se quiere, una transparencia activa, es decir, una obligación del gobierno de generar, de producir información en forma proactiva sobre esos temas. O sea, sobre todo también con los aspectos estamos viendo casos, sobre todo la cobertura de las compras, por ejemplo, las compras directas que se están haciendo de ventiladores en una cantidad de países. Se ha hablado de sobrecostos en Colombia, en Panamá, en México, y no hay mucha información sobre eso. Sí, yo ahí para ser muy claro, lo primero es, nosotros lo dijimos en una resolución de la Comisión Interamericana, el derecho de acceso a la información pública no está suspendido y no puede suspenderse por el hecho de que estamos en un estado de emergencia, ¿no? Y lo segundo es, hay prioridad, los estados tienen la obligación de priorizar
la información proactiva que ofrecen y la que responden a los pedidos de solicitud de información que hacen los periodistas sobre la salud, sobre la evolución de la pandemia y la respuesta de los sistemas sanitarios y sobre los gastos de emergencia que han sido autorizados, ¿no? Porque la verdad es que se están haciendo muchas compras sin mecanismos de licitación, sin garantías que, digamos, los sistemas administrativos intentan y establecen en la legislación, porque hay un estado de emergencia. Por lo tanto, lo mínimo que se le puede exigir a los estados en esta instancia es que rindan cuentas y que la sociedad y los medios puedan, bueno, dar seguimiento, cuestionar, preguntar y eventualmente descubrir hechos de corrupción, que como bien decís, ya se han descubierto, ¿no? Es decir, en Paraguay y quiero decirlo también, hay una muy interesante respuesta del Poder Judicial de muchos países. En Brasil se retrovirtió, se dio marcha atrás, el Poder Judicial ordenó dar marcha atrás con la suspensión generalizada de la Ley de Acceso a la Información Pública por parte del Ejecutivo. Y en Paraguay se obligó a los funcionarios que manejan gastos de emergencia a publicar sus declaraciones juradas y también publicar los gastos en los que están incurriendo, y en algunos casos ya se han descubierto irregularidades. Y esto también pasó en Panamá, en Colombia y en otros países. Por lo tanto, creo que es muy importante el derecho a la información justamente como elemento central para enfrentar esta situación. Claro. Quiero recordar a quienes nos están viendo que pueden hacer las preguntas en el chat de aquí mismo del Zoom. Está abajo de su pantalla donde dice chat, enviar unas preguntas directas a los panelistas, pero también quienes nos están viendo vía Facebook lo pueden hacer a través de la red social. Y si no estás en el foro global de cobertura de crisis de la salud del Centro Internacional para Periodistas, puedes entrar al grupo y sobre todo hacer preguntas directamente desde el Facebook, que nos estará llegando, le estarán llegando estas preguntas a los panelistas. Quiero ir, y Edison, vamos a hablar más sobre ese tema, específicamente países donde se ha cerrado prácticamente toda la información, Cuba, Nicaragua, Venezuela, por ejemplo. Pero antes de eso, Silvia, ¿qué recomendaciones hay? Yo sé que has trabajado mucho en el estudio de las etapas de la protección de los periodistas en una cobertura, desde la prevención que tienen que tener, todo lo que es la prevención de los riesgos, su protección incluso, y después cómo involucrar a la sociedad civil en el cabildeo para la protección de los periodistas. ¿Cómo eso entra en juego y cuáles son esas estrategias que nos puedes recomendar? Porque tenemos muchos periodistas en el mundo en estos momentos que quieren decir, bueno, ¿cómo es primera vez que cubren una pandemia? O sea, para todos nosotros, esta generación, esta es la primera vez que lo vemos. No estábamos preparados. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, Luis, he preparado una lista de recursos que creo que de hecho el centro, ¿no?, va a compartir tanto por el chat del Zoom y por el Facebook. He intentado que todo entrara en una página y ahí todas las personas que nos están escuchando vais a poder ver, he hecho un listado de recursos, de guías sobre cómo protegerse para cuando uno sale a informar, guías de seguridad digital, psicológica, y bueno, espero que a la gente le parezca útil. Pero por contestar a tu pregunta con algunas ideas generales, ¿no? Y como habíamos hablado anteriormente a este webinar. Una de las cosas que ha mostrado esta pandemia es algo muy importante, y es que la seguridad de los periodistas es fundamental hoy, pero lo que tendría que ser fundamental es que las estructuras para su protección ya estuvieran ahí, ya hubieran existido antes, y que esas fueran, porque la obligación del Estado es proteger a sus ciudadanos y a los periodistas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que la irrelevancia de la protección no es solo hoy porque hay una pandemia y efectivamente hay unos riesgos específicos
sino que este es algo de lo que hay que trabajar a largo plazo. Y que hemos visto que aquellas comunidades o en aquellos lugares donde ya había unas estructuras más fuertes y para el tema de la protección de periodistas, han estado mejor preparadas que otras. Y déjame que explique esto, qué quiero decir por con favor, esto, ¿no? explícalo. Entonces, hay distintos aspectos. Cuando estamos mirando a la parte de protección de periodistas, tenemos que ver, por una parte, la prevención. Es decir, crear un ambiente donde los periodistas pueden ejercer su trabajo de manera segura. ¿Esto qué significa? Que tiene primero que haber unas leyes, es decir, tiene que haber un trabajo en la parte más legislativa, tiene que haber unas leyes que garanticen que eso es así. Los medios de comunicación tienen que tener políticas de seguridad, ¿no? O normas, tienen que tener protocolos de seguridad, los medios de comunicación tienen que tener análisis de riesgos para que los trabajadores de los medios tengan unas normas ya y unos planes de seguridad ya establecidos, ¿no? Pues esto es la parte de prevención. En la parte de protección tenemos que asegurar que los periodistas tienen elementos y tienen conocimientos sobre prácticas de protección, ya sea prácticas físicas, por poner varios ejemplos en la situación que estamos viviendo hoy. Pues cuando un periodista está trabajando en estas circunstancias, asegurarse de que tiene equipamiento seguro como máscaras, guantes, gel hidroalcohólico para poder lavarse, que se lave las manos, que cuando haga entrevistas o las haga desde casa o si va a salir, que guarde la distancia social con las demás personas, que se limpien los equipos de trabajo, la cámara, los micrófonos. Utilizar preferiblemente micrófonos no de los cortos, sino telescópicos, ¿no? Para poder guardar las distancias. Es decir, hay una serie de recomendaciones muy prácticas y en los recursos que vais a compartir o que habéis compartido ya, ahí se van a poder ver. En la parte de protección está también el que los periodistas también tengan las herramientas para poder hacer análisis de riesgos, es decir, antes de salir, cuáles son los riesgos a los que me voy a enfrentar y poder hacer un análisis que luego le permita salir y haber tenido en cuenta todos los elementos posibles de riesgos y tener las medidas dentro de lo posible, las mejores medidas para enfrentarlos, ¿no? Pero te decía al principio, en la parte de protección está la parte de prevención, protección y luego lo que llamamos las 3 P's, ¿no? Y que es procurar justicia. Y es que luego, en caso de que haya ataques a periodistas, también forma parte de la protección qué pasa con eso, ¿no? Y procurar justicia para ataques que son injustificados o por restricciones que son injustificadas, ¿no? Por eso hablamos de prevenir, proteger y procurar justicia. Y en temas de consejos prácticos y que vais a ver en los recursos que he compartido está la parte de análisis de riesgos, la parte física, ¿no? Pues algunos ejemplos ahora, la parte de protección de los equipos, pero también es muy importante siempre, pero ahora en una circunstancia como esta lo es aún más, uno, la protección digital, porque ahora mismo la mayoría de los periodistas están trabajando mucho más en línea, es decir, la protección digital para los periodistas y las periodistas, pero también no solo para su seguridad personal, sino la protección de las fuentes, por ejemplo, que dado que en muchas ocasiones tal vez esa entrevista no va a poder hacerse en persona, aunque se quiera. Esa entrevista va a tener lugar por internet, ¿no? O por teléfono. Por lo tanto, hay que estar preparados y seguir unas recomendaciones en temas de seguridad digital y he compartido algunos recursos sobre eso. Y la otra es protección psicológica. Esta también es siempre importante, pero en una situación como esta aún más, ¿no? Y es que nos enfrentamos a que los periodistas pueden tener consecuencias psicológicas por estar informando en una situación que puede ser muy dura en muchas ocasiones por lo que están viendo, por lo que están escuchando, o por la situación que viven en su casa, que igual sus familias están preocupadas porque esta persona sale a hacer un reportaje, ¿no? Entonces, toda esta parte psicológica es muy importante y también he añadido algunos recursos en esa lista que os he mandado. Excelente, Silvia. Sí, yo creo que estas son recomendaciones muy concretas, muy importantes y yo quiero entrar rápidamente a preguntas porque ya nos están llegando varias preguntas vía Facebook y también a través del chat del Zoom
queremos más preguntas, hay que aprovechar el tiempo para tratar de ver si podemos contestar a una de ellas. Aquí tenemos una pregunta que nos llega a través del Zoom de Daniel Zapeña. ¿Cómo pudiese ponderarse el derecho de reunión, o sea, de manifestación, con el derecho a la salud en la pandemia del COVID-19, tomando en cuenta que es una de las medidas, es el aislamiento social? El derecho de reunión, o sea, de manifestarse, no vulnera la libertad de expresión. Creo que esto sería para ti, Edison. Bueno, gracias. Sí, estaba viendo varias preguntas interesantes. Obviamente, el derecho de protesta o manifestación en realidad está protegido por una constelación de derechos, no es únicamente el derecho de reunión. También incluye, obviamente, el derecho de expresión, el derecho de asociación y el derecho de reunión pacífica, digamos, y sin armas, ¿no? Como dice la Convención Americana. Y por lo tanto, digamos, es un derecho complejo en el cual no lo podremos resolver, o esta pregunta no la podemos resolver con una sola regla, como en el caso de libertad de expresión, que tiene su propia regla de restricción proporcional que mencionaba al principio. Entonces, uno puede decir, bueno, evidentemente si hay un decretado un aislamiento social por una medida de emergencia basada en la constitución del país o basado en una decisión adoptada, digamos, de acuerdo a los estándares internacionales, uno podría decir, bueno, es proporcional impedir que las personas, digamos, se aglomeren en un espacio, porque eso sabemos que rápidamente produce un contagio, ¿no? Ahora, digamos, eso no implica que sí puedan haber protestas de otra índole conservando o preservando la salud, ¿no? Por ejemplo, el caso más típico, una protesta en línea, no debe estar limitada, porque no es necesario ni proporcional limitar el derecho de las personas a asociarse a través de Internet, que es un canal importante para el ejercicio de derechos, y, por ejemplo, recolectar firmas para enviar al gobierno para que compre más equipamiento para determinado lugar, o para o proporcione alimentos en una región, en una zona donde hay lamentablemente impactos sociales muy fuertes, como está teniendo el COVID, ¿no? Uh-huh. O, de otro lado, digamos, por ejemplo, he visto que empezaron a haber manifestaciones con estos dispositivos que reflejan en los edificios consignas o fotos o banderas. Entonces uno puede decir, o los caceroleos desde los balcones, ¿no? Son formas de protesta que se pueden hacer. E incluso, por ejemplo, que han sido controversiales, pero han sido permitidas, lugares donde se sale en una caravana de automóviles con los vidrios cerrados y un tapabocas a hacer una manifestación aún presencial, física, Claro. o personas que hacen ponen una pancarta conservando la distancia social, manifiestan su protesta por algún aspecto. Yo creo que todas esas cuestiones hay que verlas, es muy interesante porque el COVID nos obliga a pensar como el derecho de manera muy, muy fina y en la relación con la restricción, pero siempre preservando los derechos fundamentales. Entonces creo que eso se puede seguir haciendo. Eso Por es ahí no sé si importante. querés que conteste ahora, pero hay varias preguntas Sí, sobre el fenómeno de desinformación y quería pandemia. dejarla esa para después porque esta está un poco relacionada, que nos llega de República Dominicana, de Indira Suero. ¿Cómo se puede proteger la libertad de prensa durante la pandemia COVID-19 cuando al mismo tiempo el país pasa por un proceso electoral bastante controvertido, como puede ocurrir en muchos de los países de la región? Bueno, Es ahí tengo una buena noticia, y es que mañana, justamente 30, vamos a lanzar una declaración. Todos los años, saben, estamos muy cerca, y ya de paso mando un enorme abrazo y saludo a los periodistas, las periodistas del mundo y de la región. Celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que, digamos, lo organiza UNESCO, pero es un día global para todos los que creemos en las libertades. Y vamos a celebrarlo, siempre lo celebramos los relatores, emitiendo una declaración conjunta sobre algún tema específico, ¿no? Y este año va a ser sobre libertad de expresión, medios de comunicación y elecciones. Sacamos una sobre COVID muy, muy rápido, cuando esto empezó en marzo, pero no queremos suspender nuestra 21ª
declaración conjunta y va a ser justamente sobre ese tema. Perfecto, excelente. Y ahí yo creo que, digamos, una rápida respuesta a las colegas de República Dominicana es fundamental, o sea, que se respete el trabajo de la prensa, de los periodistas y el derecho a la información de la población en un contexto reforzado de elecciones, donde, digamos, hay más garantías aún, si se quiere, que para otros ámbitos u otros discursos, ¿no? El discurso sobre elecciones, la posibilidad de repreguntar, la posibilidad de una crítica robusta y amplia, que los órganos reguladores no restrinjan la libertad de expresión o no generen bloqueos o bajen contenidos de redes sociales, salvo que claramente haya una incitación a la violencia o una situación, digamos, de desinformación deliberada que no debe combatirse a través del derecho penal, pero sí a través de otras respuestas proporcionales. Y ahí también les recomiendo la lectura de una guía sobre desinformación y elecciones que la Relatoría publicó ya hace 3 o 4 meses. Está en nuestra página web y ahí hay muchas respuestas que hoy no voy a poder enumerar a la situación de desinformación y elecciones. Lo que vamos a hacer es que en el diálogo de Facebook o en el foro global de periodismo de salud en crisis del Centro Internacional para Periodistas vamos a agregar, una vez se publique la grabación de este panel, vamos a agregar algunos de estos enlaces y sobre todo los recursos que nos dio Silvia. Silvia, aquí hay una pregunta de Costa Rica, de Laura Suárez, quien le da seguimiento al trabajo de artículo 19 y ha mencionado lo que señalaste tú del monitoreo a las decisiones de los estados y ver cómo está impactando en la garantía de la libertad de expresión. Y sobre todo, claro, sobre la protección de los periodistas. Me gustaría saber qué hallazgos ha visto usted, especialmente en el área de Centroamérica, en este sentido. Pues mira, el tema del... Voy a empezar por lo general y luego lo concreto, a lo mejor se lo dejo a Edison, que igual ha hecho un seguimiento de Centroamérica más cercano que yo en mi caso, pero el tema de monitorear que los estados cumplen con los acuerdos a los que se han comprometido es fundamental y no siempre lo hacemos o no siempre lo hacemos con toda la energía y el tiempo que hay que ponerle porque es fundamental, ¿no? Los estados se han comprometido a determinados compromisos con respecto a la libertad de expresión o de prensa o de la protección de periodistas y los tienen que cumplir. ¿Qué pasa? Que muchas veces tampoco conocemos al detalle cuáles son esos compromisos que los estados, a los que los estados han llegado, ya sea a lo mejor en el sistema interamericano o en Naciones Unidas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, y está en la lista de recursos que he compartido, Artículo 19 publicó una guía específicamente de cuáles son los compromisos de los estados, específicamente en el tema de la protección de periodistas. ¿Cuáles son esos acuerdos a los que los estados han llegado en Naciones Unidas, en este caso es en Naciones Unidas, sobre el tema de la protección, de manera que tanto la ciudadanía como los periodistas puedan ir monitoreando si efectivamente, uno, el Estado lo ha cumplido, dos, los periodistas pueden tener esa información para poder hacer preguntas al Estado y ver, usted se comprometió a esto y vemos que no lo está cumpliendo. Por ponerte un ejemplo que ha ido creciendo mucho en los últimos meses, ¿no? Antes del COVID y con el COVID, o sea, y con la pandemia, que es todo el tema de cómo hay más y más autoridades públicas, presidentes incluso, que denigran a periodistas, ¿no? Que estigmatizan a periodistas. Se ha quedado muy claro que eso, por ejemplo, tiene un efecto muy negativo en la protección y en la seguridad de los periodistas. Hace ya un tiempo que en Naciones Unidas los estados se comprometieron a que las autoridades, a promover que por supuesto los gobiernos, pero también las autoridades locales o regionales no utilizaran este lenguaje denigrante y estigmatizante por las consecuencias que tiene. Y eso está en una resolución de Naciones Unidas. Entonces, si por ejemplo vas a la guía de artículo 19, tienes todos estos puntos, todos estos acuerdos muy concretos a los que se ha llegado y uno puede ir viendo si han cumplido o no, o preguntarle al gobierno, ¿está usted cumpliendo esto? O ver si el Parlamento está aprobando las leyes o las medidas que garantizarían ese cumplimiento, ¿no?
Este monitoreo es fundamental porque es la única manera de poner presión a los gobiernos que a lo mejor no están cumpliendo con esos compromisos, que son muchos, muchos gobiernos, y entonces poder hacer el siguiente y poner presión tanto del periodista que va a informar sobre eso, pero también desde la sociedad civil, ¿no? Organizaciones de la sociedad civil que pueden hacer campañas, que pueden mandar cartas al gobierno preguntando, etcétera. En el caso muy concreto de Centroamérica, la verdad que casi le pasaría esa pregunta a Edison, que a lo mejor habéis estado siguiendo muy de cerca la región. Claro. Edison, ¿quieres agregar algo de Centroamérica? Había apagado el micrófono. Sí, gracias Silvia por la introducción. Efectivamente, en el caso de Centroamérica estamos viendo una serie, digamos, de restricciones justamente al acceso de los periodistas a la información, a las conferencias de prensa, ¿verdad? Y a la posibilidad de preguntar, ¿no? Yo creo que hay un tema que se ha vuelto central en esta pandemia como respuesta, porque obviamente los estados han tomado nuevamente un papel central en la vida de la sociedad, distribuyendo recursos, respondiendo a la pandemia, haciendo compras, obviamente disponiendo de medidas de salud. O sea, estamos casi en una situación, a veces se ha hablado de guerra contra un enemigo invisible, y eso hace que los estados centralicen las decisiones. Y es más importante que nunca las instancias de rendición de cuentas, y que haya una libertad y una neutralidad por parte de los estados a la hora de permitir que los medios de comunicación pregunten, ¿no? Y ahí hemos visto varias denuncias, ¿no? En Guatemala, en El Salvador, en Honduras, ni que hablar en Nicaragua, que prácticamente se niega la existencia de una pandemia, y se han tomado medidas contra los funcionarios, o sea, contra las fuentes de los periodistas, ¿no? Contra los funcionarios que informan, mire, sí, en este hospital han sucedido episodios que entendemos tienen que ver con coronavirus y no se quieren documentar. Entonces, todo el ecosistema, digamos, lo decía hoy, que permite que los periodistas hagan su trabajo y que circule la información y que la población esté informada, muchas veces está en cuestión por estas medidas, y tenemos que exigirles nuevamente a los estados que permitan el trabajo de la prensa, lo faciliten, ofrezcan medidas de protección. En caso de México, por ejemplo, que tiene un mecanismo de protección para periodistas, o de Colombia, bueno, pues debería el Estado también, digamos, establecer medidas de prevención y protección, de seguridad para la salud, para mascarillas, test, en fin, todo lo que hace falta, porque son funcionarios que están en la primera línea, es una función muy importante. Y también, digamos, de algún modo protocolizar las conferencias de prensa, de modo tal, hoy, miren, nosotros estamos haciendo aquí una conferencia virtual y hemos respondido varias preguntas que nos llegan en el chat, o sea que hoy no hay dificultades para que los periodistas hagan preguntas, ya sea de manera virtual o de manera presencial. Por lo tanto, no es excusa, y los estados deben responder. Porque en buena medida, vos lo sabés, el periodismo son las buenas preguntas que hacen los periodistas, ¿no? Entonces, si se limita a eso, también se limita la libertad de expresión. Y no sé si lo querés dejar para más adelante o para el final, pero algo que me preocupa, y es que los propios funcionarios públicos, las propias autoridades, incluso presidentes, ¿no? Tanto en América, en Estados Unidos, en América Central, en Brasil, en Nicaragua, en Venezuela, estén utilizando una narrativa contra los medios de comunicación, ¿no? Esto de, digamos, decir que los medios son fake news, que los medios son corruptos, que los medios son sesgados, que los medios son enemigos del pueblo, que los medios son de la oposición, o son de tal ideología o tal otra. Incluso en México también. Aquí hay una pregunta casualmente. El presidente AMLO también ha dicho que es malo el periodismo, o que no es progresista, o que es conservador, en fin, toda esa serie de etiquetas que se han vuelto una cultura casi para socavar a la prensa. Y me parece que es peligroso, porque no es solo el mal momento que pasa el periodista allí en la conferencia o cuando está preguntando, perdón, también es el hecho de que la población o parte de los seguidores de esos presidentes
empiezan a perseguir a la prensa en redes sociales, generan un clima de mayor hostigamiento, e incluso se empieza a dejar de creer en la democracia, porque si uno no está abierto a la crítica, al libre juego de la opinión, de la información, de los cuestionamientos, empezamos a caer en un estado autoritario donde todo aquel que se opone es enemigo o es etiquetado, ¿no? Claro, eso se ha hablado mucho, sobre todo aquí en Estados Unidos, en las conferencias del presidente Trump también, también en las conferencias mañaneras del presidente de México. Aquí tuvimos algunas preguntas relacionadas y ya las contestaste. Pero aquí hay otra pregunta de México, de Gerardo Albarrán, para ambos, sobre cómo conciliar la desinformación intencionada, especialmente si es que vienen de los medios de comunicación. Esto puede ser preocupante también. Pareciera que se dio un caso relevante en México sobre este tema. Creo que Edison conoce este caso, ¿no? Sí, a ver, la desinformación en el contexto de pandemia es otro issue o asunto fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente está ávida de que le digan que se encontró la cura, o de que alguien le diga cuál es el remedio, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo que está floreciendo, lamentablemente, un fenómeno que ya venía de antes, pero que ahora se ha vuelto una fuente inagotable. Hay que estar muy, muy atento a esto. Y además, algunos fenómenos que están conectados con la desinformación. El primero es que muchas veces hay autoridades, nuevamente, lamentablemente, presidentes, que diseminan y repiten esa desinformación. Entonces, hay una obligación de garantía que tienen las altas autoridades de proteger a la población en sus derechos. Y cuando digamos, los propios autoridades que tienen un espacio mediático enorme, que hoy en los horarios centrales volvimos a la televisión que antes nos parábamos todos a ver el informativo, ¿no? Hoy se ha vuelto a eso por fuerza de las medidas de distanciamiento y de que estamos en casa, y desde ahí que altos funcionarios, incluso presidentes, repliquen desinformación, eso es grave y eso se puede evitar. Eso no es un problema etéreo que alguien inyectó en la red, sino es algo muy real que hay que pedir rendición de cuentas al respecto. Lo segundo tiene que ver con el papel de las plataformas y de los medios de comunicación, ¿no? Y ahí voy a lo que preguntaba Albarrán. O sea, las plataformas hoy son centrales, porque también estamos todos conectados en forma viral e inmediata a través de las plataformas, y hay mucha desinformación circulando para esto, y también hay problemas, las plataformas tienen problemas para que quienes hacen monitoreo de los términos y condiciones realicen su trabajo. Pero también están tentadas a bajar más información de la que deberían. ¿Por qué? Porque en el ánimo de proteger a la población, dicen, bueno, vamos a bajar todo aquello que pueda hacer desinformación sobre salud. Y puede haber en el medio información sobre salud. Claro. Es bien delicado el papel, hay que afinar y hay que ser transparente. Esa transparencia, sobre todo, o sea, es interesante. O sea, la transparencia viene de que los periodistas puedan al mismo tiempo hacer ese trabajo, porque de hay información, se crean los rumores. Se crean los rumores, es muy fácil promover la desinformación. Está muy ligado todo, o sea, en el sentido de que un problema te puede llevar a otro. Yo quería una cuestión que quería reconocer, y es que hay las organizaciones de fact-checker en América Latina están haciendo una base de datos sobre desinformación. Me parece que es interesante que los periodistas también consulten, o sea, que haya un vínculo entre las organizaciones que hacen chequeo de información y los periodistas para poder informar a la población cuando hay mucha desinformación que está circulando, ¿no? Sí. Y lo último, los periodistas, lo que preguntaba Gerardo, yo creo que, digamos, es muy grave y me pareció éticamente irresponsable que desde un noticiero central se llame a desatender las recomendaciones de salud que hace el Ministerio de Salud o que hacen los órganos científicos. Claro, esto me parece un tema que raya un poco en lo ético, ¿no? Eso me parece que es un tema que raya en lo ético y que de hecho vamos a tener que hacer un panel relacionado a eso. Yo quería ir con Silvia
Luis, no sé si ¿importa quiere si agregar algo añado algo? sobre esto. Sí, eso. Pero tenía otra pregunta relacionada con la sociedad civil y el rol que tiene en la protección también. Silvia. Sobre el tema de la desinformación, hay otro aspecto también en todo esto, y es que hay cada vez más gobiernos que están aprobando leyes para enfrentar este fenómeno de la desinformación, que en la mayoría de los casos no siguen, de hecho, ni tan siquiera los estándares internacionales. Pero es que estas leyes, a su vez, y lo estamos viendo con el COVID, con la pandemia, estas leyes se están utilizando precisamente para acusar a periodistas o para detener a periodistas por difundir información falsa cuando están difundiendo información sobre lo que está ocurriendo, pero bueno, a lo mejor el gobierno no le gusta lo que el periodista está informando, ¿no? Eso, por ejemplo, en el monitoreo que hace Artículo 19 en el mundo es probablemente una de las cosas que más hemos visto, y es la utilización de estas leyes y acusar a los periodistas de dar información falsa por parte de los gobiernos cuando esa información no es falsa. O sea, me refiero que es porque están investigando, están cuestionando a lo mejor información que el gobierno está dando, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, es uno de los problemas que estamos enfrentando, ¿no? Y en temas de desinformación, pues cuanto más transparencia por parte de todo el mundo, mejor, ¿no? Ya sea de la información que da el gobierno, de la transparencia por parte de las plataformas a través de las cuales se difunde, ¿no? Etcétera. Pero bueno, sí quería mencionar que estas leyes se están usando para restringir el trabajo de los periodistas en un montón de países. Silvia, el rol de la sociedad civil en esto, porque en muchas ocasiones los periodistas mencionan y los medios mencionan que a veces dan la información, incluso corren riesgos, pero cuando sale la información no sienten el apoyo. Cuando son atacados, ya sea por el gobierno o por intereses muy particulares, no sienten el mismo apoyo de la sociedad civil que debería dar. En ese sentido, ¿existe o artículo 19 tiene algún tipo de recomendación, ese trabajo de cabildeo que debe también, de la cual los medios y los periodistas también deben ser responsables? Pues sí, a nivel, o sea, en casi todos los países también de América Latina hay organizaciones, no solo Artículo 19, pero muchas otras, y de hecho también lo he puesto en el listado de recursos, una página web donde uno puede ver cuáles son las organizaciones de libertad de prensa en los países de América Latina. Y en casi todos los países hay, por un lado, organizaciones que defienden la libertad de prensa, la libertad de expresión. En todos los países hay sindicatos de periodistas o asociaciones profesionales de periodistas o asociaciones de periodistas por grupos, ya sea por información política, deportiva, no lo sé, ¿no? O sea, que estos colectivos existen. Entonces ahí, sobre todo, lo fundamental es, uno, conocer cuáles son los colectivos o las organizaciones que existen en su país y poder acudir a ellas cuando se necesita, pero también participar de ellas, ¿no? Es decir, y formar parte y unirse a este tipo de colectivos de coordinación, de asociaciones, etcétera, que están defendiendo los derechos del periodista. Lo decía al principio, claro, uno solo pues es complicado, es más complicado, digamos, ¿no? Pero si los periodistas se unen, ya sean en redes de solidaridad, de coordinación, con organizaciones que ya existen o si no existen, que se creen, evidentemente eso va a ayudar a que el trabajo de los periodistas sea más seguro. Por ponerte un ejemplo, artículo 19 en México, porque yo estoy en la oficina internacional, artículo 19 en México participa y lanzó una red que se llama Rompe el Miedo. Y es una red precisamente que une a periodistas de las regiones de México con organizaciones de la sociedad civil que, por un lado, todos juntos monitorean los ataques a periodistas. Claro, entonces ese trabajo colectivo, esa suma de esfuerzos hace que ese monitoreo sea muchísimo mayor y que haya muchísima más información, lo cual es fundamental para poder enfrentarse a los retos. Necesitamos primero saber qué está pasando y analizar esa información. Y luego esta red Rompe el Miedo, además de monitorear, también se coordina para protegerse entre unos y otros. Hay talleres de formación, de talleres de protección física, digital, etcétera, ¿no? Para que los periodistas puedan informar de una forma más segura.
A ver, hay muchos ejemplos que te podría poner. Te he puesto Claro. este de Rompe el Miedo en México, pero hay muchos otros y creo que entre los recursos que yo he enviado probablemente van a encontrar algunos ejemplos, ¿no? También puedo mencionar, veo que hay poco tiempo, en Sí, 30 segundos, dos sí. redes internacionales. Existe, por ejemplo, también una red, una coalición internacional por la seguridad de los periodistas en la que hay 25 organizaciones internacionales que ahora mismo, por ejemplo, frente al tema de la pandemia, hemos creado grupos de trabajo. Vale, a ver, ¿quién está trabajando en proveer de equipamiento de protección a periodistas? Ah, pues estos 12. Bueno, pues vamos a coordinarnos. ¿Quién hace qué? ¿En qué países? ¿Cómo? ¿Cuándo? Hay otro grupo que se está coordinando más en temas de incidencia política o de denuncia de comunicados, etcétera, ¿no? Y nos estamos coordinando a ese nivel. Y también hay otra red que se llama Journalists in Distress Network, que también está en el listado que he enviado, que son alrededor de un 20 y algo organizaciones que tienen fondos, o sea, fondos de ayuda de emergencia a periodistas. Es decir, claro, evidentemente hay muchos periodistas con necesidades de emergencia y probablemente estos fondos no pueden cubrir, desgraciadamente, todos los casos, ¿no? Pero bueno, existen estos fondos y el listado también está en los recursos que compartí. Perfecto. Bueno, mira, se nos ha acabado el tiempo, pero aquí veo que Edison Lanza, el relator, ha enviado algunos recursos, están en el chat del Zoom, pero también los vamos a agregar en el foro de Facebook del centro. Y también acabamos de enviar aquí los enlaces que nos envió Silvia con todos estos recursos para la protección de periodistas. Es muy importante en estos momentos de la pandemia que el periodismo, así como trabaja colaborativamente en las coberturas informativas, en las investigaciones, también lo tenga que hacer para su protección y para activar a las organizaciones internacionales. Luis, sí, no, quería agregar a la situación a nivel global de uso de figuras vinculadas a la incitación, a la desinformación, a la incitación al odio, en fin, esas figuras ambiguas, vagas, están siendo utilizadas también en la región, especialmente, y está en el comunicado que acabo de compartir, especialmente en Venezuela y en Cuba, donde sí se han registrado periodistas detenidos por informar o criticar la respuesta del Estado al COVID-19, ¿no? En el caso de Venezuela, con 2 detenciones y procesamientos, hoy están sometidos a procesos ya en libertad por el extraordinario trabajo que ha hecho la sociedad civil y bueno, hemos respaldado desde la relatoría. Y en el caso de Cuba hay una nueva figura que es una suerte, digamos, de decreto para regular las redes sociales y la actividad en Internet, y cuando se altera el orden público, el orden social, el Estado, ese decreto ley faculta al Estado para aplicar multas. Y más de 10 periodistas, casi 20 personas o activistas han sido amonestados o multados por el hecho de difundir información en redes sociales. Con lo cual estamos... 370, ¿no? Claro, porque es un tema, obviamente, de los más graves en esta situación y que me parece quería agregar a la información a nivel global que había dado Silvia, que también obviamente nos preocupa. Luego hay algunos casos más bien de personas o de ciudadanos que han sido sometidos a procesos en otros países, Ecuador, Bolivia, Argentina, vinculados con este tipo de figuras penales. No son periodistas, son ciudadanos, y ahí hay que ver un poco bueno, qué tipo de expresión es la que se está persiguiendo, pero sí que también es un tema que estamos dando seguimiento y nos preocupa en la región. Muchas gracias, Edison, por ese último detalle. Sí creo que es importante mantenerlo, poco importante los ataques, especialmente los casos más graves en Cuba, Venezuela, en donde se están dando ataques más directos. Quiero agradecerles nuevamente a todos los que estuvieron en el foro. Quiero invitarlos para que se unan al foro de periodismo de salud en crisis del Centro Internacional para Periodistas a través de Facebook. También quiero invitarlos para los próximos eventos del Foro de Salud del Centro. Mañana nuestra presidenta Joyce Barnatán estará hablando con la doctora Linda Stewart, directora adjunta de vacunas de la Fundación de
Bill y Melinda Gates. También el viernes tendremos otro evento de cómo cubrir las implicaciones económicas del COVID-19, de la pandemia y de las audiencias locales. Es un webinar que estará haciendo nuestro colega Rick Durham, quien es el codirector del programa de periodismo periodismo de economía global en la Universidad de Tsinghua en China. Y estará dando este webinar el viernes. Estos dos eventos serán en inglés, pero ya estamos organizando con todo el equipo del Foro Global del Centro otros webinars que se van a estar dando en las próximas semanas también en español. Quiero darle las gracias también a todo el equipo inmenso del Global Forum, la Roque, Teddy, que estuvieron directamente trabajando en la parte técnica, y sobre todo agradecer a Silvia Chocarro, directora de protección de artículo 19. Muchas gracias, Silvia, quien está en París. Muchas gracias. Y a Edison, quien se encuentra acá en Washington en la Relatoría para la Libertad de Expresión. Muchísimas gracias a todos y los veo en el próximo seminario. Gracias a ustedes, saludos Luis. Gracias Saludos, y Silvia. gracias a los oyentes. Hasta luego. Gracias.